Gracias por acompañarnos esta semana aquí en la iglesia Sunlight Miami. Mi deseo es que a través de la palabra de Dios esta semana sus afectos, los deseos de su corazón puedan ser removidos y usted tenga un deseo aún mayor de amar a Jesús y amar a su prójimo. Específicamente si esta también es su primera vez uniéndose a nosotros, mi deseo es que usted pueda conocer al Señor. Espero que esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Que Dios les bendiga. Nosotros estamos llamados a confiar a lo que Él nos ha revelado, que es su voluntad. Y por eso estamos en esa serie, en esta temporada de la iglesia, porque como estamos comenzando, estamos reuniendo, estamos renovando nuestros valores, visión, misión. Entonces, por eso hemos dicho, bueno, ¿qué más importante que estar arraigados para poder crecer no solamente numéricamente, pero espiritualmente, que es ir a la palabra de Dios? Hemos comenzado de los 6 meses que llevamos hablando sobre la persona, quién es Jesús y la obra, o sea, qué hizo Él, qué vino a hacer y quién somos nosotros a la luz de lo que Él ha hecho. Por eso hablamos de la gloria de Cristo, persiguiendo al Rey. Estuvimos en nuestro tiempo de Adviento, de la Navidad. Y terminamos con el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Qué mejor que el sermón más importante que ha predicado nuestro Señor Jesús? Lo desempacamos, tratamos de hacer lo que más pudimos en corto tiempo, porque el Sermón del Monte le puede llevar a uno, si usted sabe un poco sobre la predicación, un año entero quizás. Pero ahora, bueno, hemos tomado un descanso para ir profundamente a lo que es valores para la iglesia, que es no solamente la adoración cristocéntrica, el crecimiento, el alcance, pero que es el discipulado. ¿Cómo podemos ir de ser niños en la fe, como hablamos hace 2 semanas, niños recién nacidos que anhelan la leche pura, a creyentes, de no creyentes a creyentes, a la madurez y a la multiplicación? O sea, ¿cómo podemos multiplicarnos? Y no cabe duda que es estar arraigados en el Evangelio. Así que hoy vamos a estar de la carta de la iglesia a los Colosenses, que si usted tiene una Biblia así como la mía, que debe haber en muchos de los asientos, que es la Nueva Versión Internacional, específicamente la gris, vamos a estar en la página 1809. 1809, darle antes de entrar en un tiempo de oración, recordarles ahí un breve contexto de esta carta, que el apóstol Pablo no es el que planta la iglesia, como sabemos por la historia, pero sí, si leemos Hechos capítulo 20, por ejemplo, nos dice que en el tiempo que el apóstol Pablo predicó en las provincias, en el área de Asia Menor, muchas personas conocieron el Evangelio. Y es posiblemente que Epafras, que es lo que el apóstol nos menciona en esta carta, fue el plantador de esa iglesia. Al escuchar el mensaje de salvación, el Evangelio regresa a esta área que se conoce como la Odisea, una de las provincias de este entonces el Imperio Romano, y empieza a advertirle de cosas que desafortunadamente empiezan a mezclarse dentro de lo que es la fe judía con la gentil y mezcladas ahí con enseñanzas que aparentaban ser cristianas. Pero no vamos a hablar sobre ese tema, sino que nos vamos a enfocar solamente en los primeros 6 versículos. Y vamos a dar un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora y por lo tanto entonces entraremos en lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. ¿Les parece? Oramos. Amado Padre, ahora pedimos por la iluminación de tu Espíritu Santo, oh Dios, Padre, Espíritu Santo, Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ahora pedimos, oh Dios, que así como tú, oh Padre, cada vez que nos acercamos a tu palabra, tú la iluminas porque traes claridad a cosas que quizás antes no podíamos ver, ahora los vemos con más claridad. Eso es lo que te pedimos hoy en esta mañana. Y si hay alguien en medio de nosotros que hoy, oh Dios, todavía tú no le has regalado ojos
espirituales para ver, oídos para escuchar, oídos espirituales, un corazón nuevo, que ya desde este momento tú estés removiendo, inquietando, Señor, y que al escuchar la palabra del Evangelio en esta mañana, tanto aquí, los que nos acompañan virtualmente, hoy pueda ser el día de salvación, el día de que en tu eternidad, Señor, se una en tiempo y espacio con el nuestro en esta mañana, y hoy sea el día de salvación. Aquellos que hoy necesitamos ser reargüidos, desafiados, animados, tanto aquí como virtual. Oh Dios, ese es mi deseo, que no sea mi palabra, que tú me remuevas a mí, Señor, y que seas tú hablando a través de tu siervo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Vamos a leer, hoy sí tengo el pasaje, así que en honor a la palabra de Dios, si usted puede ponerse de pie, vamos a leerla juntos, que se encuentra en Colosenses, como digo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Esto es palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Si usted ha estado con nosotros las últimas 2 semanas, pues se dará cuenta que hemos estado en la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, esta carta que se conocen como cartas universales, porque hemos estado tratando de profundizar en ese tema de cómo entonces podemos crecer, cómo podemos multiplicar, cómo podemos crecer en nuestra salvación. Es lo que es el tema que hemos tratado de desarrollar, que es nuestra santificación, en otras palabras más técnicas, que es crecer en esa salvación que Dios en tiempo y espacio, que ya desde la eternidad Él la sabe, la ha predestinado, la comienza y empieza a desarrollarla en nuestra vida hasta el día que Él regrese, que la veremos en su plenitud. Pero ahora que nosotros estamos en tiempo y espacio, ¿cómo podemos crecer en esa salvación? ¿Cómo podemos aparentar o ser más como Jesús en nuestro carácter? ¿Cómo podemos vivir más como Jesús? ¿Cómo podemos buscar más a las personas como Jesús? ¿Cómo podemos discipular como Jesús? Y lo que comenzamos viendo es necesario que tengamos un anhelo profundo por su palabra. Es lo que nos dijo Pedro en su primera carta, que para poder, como niños recién nacidos, algo que no es natural de nosotros, sino que es un origen divino, que eso no lo podemos producir nosotros, ningún ser humano puede producírselo eso en sí mismo. Dios tiene que hacerlo divinamente. Entonces pone en nosotros deseos, nos dice Pedro, que anhelen algo que antes no queríamos, que antes teníamos nuestra espalda hacia Dios. Él tiene que poner nuevos afectos, nuevos deseos, y por eso dice, bueno, ahora anhelen esa palabra pura, una palabra pura, que ahora nos da un poder también para abandonar todo lo que ahoga, adormece, lo que no nos permite, lo que adormece, lo que en este momento puede estar incluso obstaculizando ese deseo que Dios ha puesto en nosotros por sus palabras. Pero la responsabilidad es que debemos de huir, abandonarlo, todo eso, porque Él nos ha dado ahora un poder, la libertad para abandonarnos y reconocer, como dijimos, una palabra pura, porque lo contrario a la palabra pura, nos dice el pasaje, es una palabra, pues obviamente, impura, que hay muchas palabras impuras por ahí, que no son evangelio, porque hay solamente un evangelio, no hay un evangelio falso, porque eso se contradice en sí mismo, es solamente un evangelio, pero ahora ese nuevo nacimiento, ese nuevo origen nos da un poder para anhelar esa palabra como niños recién nacidos, porque dice que hemos nacido de una palabra no que perece, ¿verdad?
no una palabra que perece, sino de la palabra que perdura para siempre, que es el Evangelio, es las buenas noticias de Jesús. Y después seguimos a la próxima parte de la serie y dijimos, bueno, entonces, ¿qué implica eso? ¿Cómo podemos verlo en lo práctico? Bueno, decimos, hay que perseguir la verdad. Y es la segunda carta de Pedro que nos dice que ahora porque ha sucedido eso, podemos perseguir la verdad. Porque la verdad, como nos dice el apóstol Pedro en su experiencia en el monte de transfiguración, como se conoce, triunfa sobre la experiencia. Triunfa. Aún tenemos la palabra más segura, nos dice. Aún esa experiencia religiosa donde se manifestó toda la gloria de Dios en Jesús, el Dios encarnado, donde subieron y lo vieron en toda su plenitud, su majestad, su poderío. Dice, tenemos incluso la palabra más segura. ¿Por qué? Porque él después iba a advertir acerca de los falsos maestros, que venían a decir cosas que eran un poco más experienciales, pero que no estaban consistentes con lo que ya Dios había revelado. Y por último, terminamos la semana pasada diciendo que fundamentalmente no es que nosotros estamos diciendo, solamente queremos adquirir información, queremos conocer más contenido teórico o teológico para jactarnos de decir, yo sé muchas cosas de la Biblia, o sé mucha teología, o sé mucha doctrina. Ese no es el fin. Es importante, no cabe duda, es importante, es parte de nuestro crecimiento, pero no es el fin. No conocemos más a Jesús para poder contestar preguntas acerca de la Biblia o hacer competencias de la Biblia. No estoy en contra de eso, si usted lo quiere hacer está bien, pero ese no es el fin. El fin, como vimos la semana pasada, es que fundamentalmente podamos tener una relación amorosa con Jesús, que Él es la palabra encarnada. Ese es el propósito de anhelarla, de perseguir la verdad, es porque nos lleva a tener una relación con la persona de Jesús, que es la palabra encarnada. Es la revelación de Dios para nosotros, no solamente en su palabra, pero en su persona. Y por eso Juan nos diría en el capítulo 15, no lo tenemos en su pantalla, pero él escribe esas palabras que Jesús comenta, diciendo que si ustedes permanecen en mí, entonces darán mucho fruto. Si ustedes habitan en mí, mis palabras habitan en ustedes, darán mucho fruto. Darán mucho fruto, y eso nos trae a esta semana. Entonces, ¿cómo podemos dar fruto? Porque es lo que este pasaje nos está hablando sobre el fruto. Y no vamos a desempacar todo el tema de esta carta, pero sí vamos a enfocarnos en esa palabra del versículo 6, que es dar fruto. ¿Qué significa dar fruto? Y a manera de una pregunta analítica que una persona me hizo, la persona no está aquí, así que no se puede sentir mal y quizás no nos esté siguiendo virtualmente, pero es la pregunta que me hace una persona: ¿por qué habemos personas que llevamos años asistiendo fielmente dentro de lo que cabe una iglesia y no vemos fruto? Nuestro amor por Jesús no aumenta, tampoco nuestro amor por las personas, cedemos a la misma tentación en ocasiones, dejamos de luchar contra la naturaleza pecaminosa y vamos de tener algo de comunión con otros hermanos en Cristo a dejar por completo de tener comunión con otros hermanos, con los santos. ¿Cómo le respondemos esa pregunta a la persona? ¿Alguien tiene la respuesta? Pues no la tengo. Si la tuviera, esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué no hay fruto? Y creo que Colosenses 1 tiene esperanza para nosotros, ¿verdad? Porque no queremos quedarnos con esa incertidumbre. Bueno, ¿verdad? Es una buena pregunta, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esa pregunta? Y rapidito lo que quiero compartir con ustedes en lo que queda de este tiempo es que para poder entonces crecer en el Evangelio significa comprender más de la santidad de Dios. Y segundo, que crecer en el Evangelio significa comprender más mi pecado. Crecer en el Evangelio es comprender la santidad de Dios, pero también es comprender más mi pecado. Porque yo me atrevo a decir que la realidad es que el Evangelio, aunque es una frase que se usa con mucha frecuencia,
es algo que no entendemos completamente su significado. Hablamos el idioma del Evangelio, siempre decimos que somos evangélicos, pero en pocas ocasiones yo me atrevo a decir que aplicamos el Evangelio a cada aspecto de nuestras vidas. Al contrario, o sin embargo, eso es exactamente lo que nos dice Dios, por ejemplo, a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, tanto de judío como de gentil o de griego. Pero no es solamente el poder de Dios para salvar a la persona, ¿verdad? Porque esa es la equivocación que a veces se hace, que pensamos que, bueno, el servicio evangelístico es solamente para que la persona conozca a Jesús y ya, ahí termina el Evangelio. Ahora hay que darles clases de doctrina o clases de discipulado. No, el Evangelio es lo que nos salva, pero también el Evangelio es lo que nos transforma, lo que nos lleva a crecer en nuestra vida como cristianos. Y aquí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 6, incluso elogia a la iglesia. Vamos a ver en el versículo anterior, dice en el versículo 5 y 6, elogia a la iglesia porque dice que está dando fruto. El versículo 6 dice que está dando fruto y creciendo en ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios. O sea que fue un proceso, no fue en el mismo momento que ellos escucharon, que posiblemente en el momento que el apóstol escribe esta carta, el momento que ellos se convierten o comienzan las iglesias en esa área de la Odisea, había pasado un tiempo, pero era un proceso de que iban conociendo un poco y un poco más, como niños recién nacidos y creciendo, pero estaba dando fruto, es lo que nos dice el apóstol Pablo, y por eso los elogia, estaba dando fruto. Ahora lo que tenemos que investigar nosotros es cuál era el fruto que estaba dando para poder contestar esa pregunta a nosotros. ¿Cuál es el fruto que produce en nosotros el Evangelio? El apóstol Pedro, incluso la semana pasada vimos en la segunda carta, que enseña que la falta de transformación continua en la vida de un cristiano sucede por olvidar lo que Dios hace por nosotros. ¿Se acuerdan cuando leímos la semana pasada? Si no, déjenme refrescarles rapidito la mente para leerlo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. ¿Qué sucede cuando no hay un crecimiento espiritual o lo que vemos no se da fruto? Mira lo que nos dice Pedro. Pero interesantemente no dicen esfuércense más vayan más a la iglesia, por ejemplo, y eso no es malo. Esfuércense por hacer más cosas, ayunen más, levántense temprano. Miren lo que dice Pedro. En el versículo 3 de esa misma carta dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Precisamente por eso, dice, esfuércense por añadir a su fe, es crecimiento, es dar fruto, virtud, entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Ahora viene el contraste en el versículo 9. En cambio, el que no da fruto, se puede decir, o el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Qué es eso? Es el Evangelio. El Evangelio lo que dice que hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Que la persona que no está dando fruto, dice el apóstol Pedro, es una persona que se le ha olvidado que ya ha sido perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros. Y el versículo 10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más. Aquí está el imperativo. ¿Qué deben de hacer? Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y si hacen estas cosas, no caerán jamás o darán fruto y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el imperativo? Debemos de creer más en el Evangelio. Por eso estamos diciendo, para poder dar fruto, entonces debemos de creer más. Entonces, no solamente el Evangelio es un mensaje, es el medio que utilizamos para que las personas vengan a conocer a Jesús, sino es el medio que Dios también utiliza para que a la medida que lo aplicamos más a todos los aspectos de nuestra vida, crecemos en nuestra fe, maduramos, damos fruto. Por eso mi atrevimiento es decir de que aunque hablamos el lenguaje, aunque conocemos el vocabulario del Evangelio, no lo conocemos en verdad y no lo aplicamos en nuestra vida. Y por eso yo diría y le contestaría la pregunta al hermano, por eso es que no hay fruto. Y no solamente lo digo yo, leamos otra vez el versículo 6. Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, dice, ese mensaje, ese evangelio que ha llegado hasta ustedes, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Ahora vamos a desempacar eso en los minutos que nos queda. ¿Cómo podemos ver cómo puede dar fruto eso en la vida de personas que al escuchar eso dicen, santos, nosotros somos santos, somos fieles? Versículo 2, santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Primero que todo hay que conocer más la santidad de Dios, porque para leer este pasaje decir, bueno, ¿cómo son estos hermanos santos? ¿Fieles? ¿Serán que, bueno, sí, todo el mundo es todos somos pecadores, por lo tanto todos cometemos errores, pecados? Creo que eso es lo que significa que de vez en cuando eran fieles, ¿no? No puede ser que todos los días eran fieles. Santos. ¿Cómo utilizamos nosotros la palabra santo hoy en día? Puede ser, decimos, ¿verdad? O mi santa, ¿no? Eso significa lo quiero mucho. O personas que han crecido en otro trasfondo religioso, hay personas que los declaran santos, ¿verdad? Por diferentes razones y hay una declaración, esta persona es santa o separada. O en la Iglesia Católica, ¿verdad? Existe esa palabra, pero aquí no se está refiriendo a algo moral, impecable en la persona, en estas personas, porque las personas como nosotros escuchamos eso y dicen, bueno, santo, pero yo soy santo, ¿cómo he llegado a ser santo? Porque hoy me levanté y me enojé, ayer tuve una discusión con mi esposa, fui cortante con mis hijos, me enojé porque llegué y no había electricidad. Santos. ¿A qué se refiere esa santidad? Y hay que ponerle atención porque no solamente lo dice aquí en el versículo 2, pero en el versículo 4 vuelve y lo dice. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. También en el versículo 12 vuelve y nos dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos. Versículo 22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, el versículo 26 también vuelve y lo dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones para que ahora se ha manifestado a sus santos. Y el versículo 3, versículo 12, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Si se repite una palabra tanto, hay que ponerle atención de qué significa que somos ahora, cómo llegamos a ser santos, por lo tanto, para poder dar un fruto de crecimiento a través del Evangelio. Bueno, primero hay que comprender la santidad de Dios. Isaías, por ejemplo, 55, 8 y 9 nos dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, lo que yo me atrevo a decir, y tengo el apoyo de toda la palabra de Dios, que a lo que es el apóstol Pablo les está recordando aquí a estos hermanos en Colosas y a nosotros, que la santidad a cual él se refiere aquí es más de una posición y no por lo que ellos hacen.
O sea, su fruto es producto de su identidad. El fruto que ellos están dando a través del Evangelio, después de escuchar el Evangelio, no es lo que los hace santos. Al contrario, lo que los hace santos es una declaración que ya Dios ha hecho de ellos y que hace de nosotros. Porque ¿cómo sabemos que Dios la hace? Porque si Dios es perfecto, es justo y no puede acercarse a nosotros porque nosotros no somos santos, no somos perfectos. La única manera que Él puede declararnos santos es solamente por lo que Jesús pudo hacer, porque Él sí pudo vivir una vida santa. Él sí pudo vivir una vida sin nunca cometer pecado. Una vida, aunque fue atentado en todo, dice el autor de Hebreos, pero nunca pecó. Y eso es lo que la ley exigía, que la persona, para poder apaciguar la justicia de Dios, para poder satisfacer la ira de Dios, la justicia de que la ley tenía que ser completamente obedecida, pero nosotros no la pudimos obedecer, pero Él la obedece en nuestro lugar. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Que en la cruz no solamente Jesús perdona nuestros pecados, no solamente mis pecados futuros, pasados y presentes, Dios los pone en Jesús en la cruz y Él muere por esos pecados, sino que al mismo momento, cuando yo deposito mi confianza y mi fe en esa obra de Jesús, Él me transfiere a mí entonces su santidad, su perfección, su obediencia perfecta. Eso es lo que se conoce como una justicia ajena. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahora la justicia de Dios se ha revelado y es por fe, por medio de la fe. Por eso es que ahora Él me puede decir, y le puede decir a los hermanos en Colosa, ustedes son santos. Aunque tú te mires y me miro y me digo, pero yo no soy santo. Pero para Dios ahora a través de Jesús nos ve santos, nos ve impecables. Aunque ahora estamos en la naturaleza pecaminosa todavía luchando. Pero Dios en la eternidad, como nos llamó desde antes de la creación del mundo, nos llama, se revela en nuestras vidas y Él ve lo que todavía nosotros no podemos ver, pero que algún día nos lo revelará y veremos con ojos claros. Pero ahora no tenemos que esperar hasta ese momento. Ahora podemos vivir de acuerdo a esa identidad de que somos llamados santos, somos apartados. Pero por eso entonces es importante conocer primero la santidad de Dios. Porque ¿qué es lo que sucede en la conversión de cada persona? Si usted es aquí, está con nosotros y usted es un seguidor de Jesús, sabe que en el momento de su conversión, lo primero que sucede es que usted tiene una visión o una conciencia bien limitada del pecado, ¿verdad? Porque usted viene a los caminos del Señor, Dios se le revela y usted dice, wow, ya hay que eliminar la música mundana, hay que dejar de decir malas palabras, hay que apartarse de todas las amistades, ¿verdad? Es lo que hacemos, ¿verdad? Inmediatamente nos apartamos, dejamos de ver películas. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos una visión limitada de la santidad de Dios, porque pensamos que eso es lo único que define inmoralidad. Pero a la medida que vamos conociendo más y viendo más nuestro pecado, vemos más la santidad de Dios, porque vemos que eso no es solamente lo que daña, es el corazón de nosotros, es lo que nos lleva incluso a buscar esas cosas. Porque yo puedo eliminar todas las cosas externas, apartarme de todas mis amistades, pero el rencor, el resentimiento, la amargura, la envidia todavía reside aquí. Pero a la medida que yo veo que no, yo no limito la santidad de Dios a las cosas externas. Al contrario, Dios es tan santo que yo nunca, por mucho que trate, por muy religioso que sea, nunca voy a poder hacerme yo mismo aceptable delante de Dios. Por eso tengo que recibir su justicia. Por eso a la medida que yo crezco en mi conciencia de la santidad de Dios y veo más mi pecado, que es peor de lo que yo me imaginaba, que no era solamente la música que yo escuchaba, no era solamente las películas, no era solamente las malas palabras ni las malas amistades, al contrario, yo era más mala influencia a mis amistades que ellos eran para mí. Me doy cuenta que la cruz entonces tiene que ser así de grande para que me perdone Dios. Y entonces quiero amar más a Dios, porque sé que yo no traigo nada a esta salvación. Lo único que traigo es mi depravación, es mi pecado. Y más me impulsa entonces a amar a Jesús. Y ya lo obedezco y lo amo y lo sirvo porque Él primero me amó a mí. Pero no solamente es
conocer la santidad de Dios, pero hay que conocer también el pecado de uno. Hay que ver de a dónde. Cuando decimos Dios me salvó, yo entregué mi vida a Jesús, yo hice una oración de fe, por supuesto, que incluso eso no está en la Biblia, la oración de fe. Eso lo hemos creado nosotros, pero eso no está en la Biblia. Pues la oración de fe no es lo que nos da salvación. Yo puedo hacer una oración de fe simbólicamente, pero eso no me salva. Lo que me salva es la obra de Jesús en su vida, su muerte y su resurrección y su ascensión, ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí, prometiendo de que un día regresará como el Rey resucitado, reinante, y todas las cosas las hará nuevas. ¿Por qué tengo que conocer mi pecado? O sea, ¿cuánto aquí le gusta el balompié, el soccer? ¿Solo una persona? No, mentira. Bueno, a mí ahí está mi papá ahí presente, así que él me puede corregir si es verdad o no. Cuando yo empecé a jugar a los 10, 9 años, nadie me quería en su equipo. Nadie me escogía para jugar en su equipo. ¿Qué implica eso? Que era mal jugador, ¿verdad? Nadie me escogía. Pero bueno, a la medida que fui entrenando, fui bajando de peso, fui mejorando, llegó un momento que todos los equipos me escogían. El primero para escoger era él porque me esforzaba mucho, no tenía mucha calidad técnica, pero sí era bien persistente, tenía mucha energía. Y es interesante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Perdón, el apóstol Pablo, es que nosotros reformados siempre hablamos del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro, en versículo 12, mire lo que nos dice. Dice, dando gracias con alegría al Padre. ¿Por qué damos gracias con alegría? Porque Él los ha facultado. Él los ha facultado. No sé si usted tiene la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, pero la Nueva Versión Internacional dice, Él nos ha facultado. O sea, yo no he hecho nada para que Él me escoja en este equipo. No es por mi desempeño, no es porque yo era buen jugador o tenía buenas amistades. No he hecho nada, no hay mérito en mí. Dice, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y esto es importante porque para ver el fruto, vamos adelantando, pero para ver el fruto, porque el versículo 3 de ese mismo capítulo, mire lo que dice, el elogio que él da, dice que oramos por ustedes, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y de cómo y del amor que tienen por los santos, o sea, el uno por los otros. Pero, ¿cuál es ese amor? Prácticamente, ¿qué significa, Pablo? Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esa esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. O sea, ¿cuál era la manera práctica? Dice que él estaba elogiándolo porque se estaban amando los unos a los otros, pero la motivación no era terrenal, sino era eterna. Había una motivación que ellos tenían de una herencia que ellos no habían hecho nada para merecerla, pero que estaba reservada para ellos y para nosotros, en un lugar donde nadie nos lo puede quitar, ni los ladrones, ni el óxido, nadie me lo puede quitar, ni nada he hecho yo para ganármela, por lo tanto está asegurada. Dice, eso, cuando ellos escucharon eso en el Evangelio, que estaba su futuro, su destino estaba asegurado, entonces esa fue la motivación para que ellos se amaran los unos a los otros. Ahora, bueno, ¿cuál es ese amor? No es el amor que escuchamos ahora en Radio Sol, el Ritmo 93, del amor que es como algo químico, ¿verdad? Algo que yo no controlo, que es como un flechazo. No estamos diciendo que no vaya con emociones, sí, es emoción, pero el amor que habla la Biblia es el amor que Jesús nos demostró, ¿verdad? Que amó a sus enemigos, que no fue que Él sintió deseo bonito por nosotros, que tenía mariposas. No, Él tomó una decisión de sacrificarse, de caminar hacia la cruz. Como dice el autor de Hebreos, aún menospreciando todo lo que conllevaba la cruz. El abandono, la humillación. Todo eso lo menospreció por el gozo que tenía delante. Eso es amor. O sea, se sacrificaban en el altar del futuro por el presente. Pero ¿cómo era posible eso? Solamente si comprendían el Evangelio. Solamente la hermana podía perdonar a la otra hermana cuando ella sabía que su identidad
Su reputación no dependía de lo que la hermana había dicho o que el hermano había dicho. Al contrario, su reputación estaba asegurada en lo que ya Dios decía acerca de ella a través de lo que hizo Jesús. De que ella era santa y él es santo. Por eso ella podía poner por debajo sus necesidades y buscar servir las necesidades de su hermano. Y eso es lo que Pablo alogia. Dice, porque he escuchado del hermano Epafras que ha caminado 1000 millas desde la ciudad de Colosa aquí a Roma para decirme de cosas que están sucediendo entre ustedes, pero me dice que ustedes se están amando los unos a los otros. Y no es personas que se conocían, no, imagínense que son gentiles con judíos, mezclados, paganos, personas que se odiaban prácticamente. Podemos decir, una persona que era un miembro de una pandilla que asesinó al familiar de otra persona y ahora en la iglesia están viviendo juntos. ¿Cómo es eso posible? Solamente por el Evangelio. Amén. Amén. Solamente eso lo hace posible. Por el Evangelio. Es prácticamente, para ponerlo en los términos de hoy, lo que sucedía en la iglesia en Colosas. Y por eso él dice, yo los elogio porque eso no surgió de ustedes. Eso es por la esperanza que ustedes tienen reservada y saben y la han comprendido poco a poco y eso ha dado fruto. Y por eso a ustedes se aman. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad? De Epafras, que fue el que plantó la iglesia. Al darse cuenta que la gente estaba siendo influenciada en la iglesia, que estaban escuchando cosas medio gnósticas de ángeles, de cosas de un conocimiento súper que nadie lo sabía, que solo lo sabían ellos, dice, uy, esto es peligroso, hay que ir a buscar a Pablo a ver qué nos dice, porque ¿y qué hace Epafras? Camina supuestamente 1000 millas. No en Uber, no en avión, camina de la ciudad de la Odisea a la ciudad de Roma porque Pablo estaba preso y Pablo le escribe, le dice, mira, ve y llévale, pues no Epafras, pero lo lleva a otra persona, mira, llévale esto a la carta a los hermanos allá. ¿Qué hizo Epafras? Por la esperanza reservada en el cielo, no contó el sacrificio que podía costarle a él incluso la vida caminando de ahí hacia Roma. Y Dios lo cuidó. Pero por último, bueno, y ahí sí vamos terminando, es ver y conocer, como dice el apóstol más adelante en esta carta, en el capítulo 2, versículo 13, dice, acuérdese, ese es nosotros, conocernos a nosotros, dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos. ¿Escucharon bien? Muertos. No estaban enfermos, no estaban un poco debilitados, no estaban un poco adormecidos. Dice, estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios dio vida en unión con Cristo, al perdonarlos todos sus pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Qué exigía la ley? Que todos los mandamientos tenían que ser cumplidos, pero nosotros nunca lo podemos hacer y Jesús lo hizo en nuestro lugar y ahora somos declarados santos. Dice, Él anuló esa deuda que se nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó los poderes y las potestades por medio de Cristo y los humilló en público. ¿Por qué? Porque Jeremías, el profeta, hablando en el tiempo del exilio o advirtiendo a la tribu de Judá, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice, no hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, hermanos, iglesia, nuestra esperanza no está puesta en nuestra bondad para crecer, para dar fruto, ni tampoco en la vana esperanza de que Dios rebajará su exigencia. Más bien descansamos en Jesús como nuestro perfecto Redentor, aquel que es nuestra justificación, aquel que es nuestra santificación y nuestra redención. Y como leímos la semana pasada, lo voy a volver a leer, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 30, mira lo que dice, es hermoso, dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios,
y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Cuántas veces se repite la palabra y escogió? También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nadie puede jactarse. Nadie puede decir, yo tengo méritos, yo lo he entendido yo en mis propias fuerzas y por eso estoy aquí. No, para que nadie pueda jactarse, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación. Así como el niño recién nacido, ¿verdad? Porque así es el proceso de crecimiento. Así como el niño, como vimos hace 2 semanas, recién nacido, anhela de la leche pura para poder sobrevivir. Ese es llamado para todo cristiano igual. El niño toma leche, después hay que darle, bueno, en algunos lugares ya le dan comida sólida, pero algunos le dan cereal, compota, empieza a gatear, después empieza a caminar y fundamentalmente empieza a correr. Es lo que naturalmente uno quiere ver, ¿verdad? En todos los ámbitos. Y es de la misma manera en la vida espiritual, ¿verdad? No solamente la comunidad es necesaria, el crecimiento en aislamiento no puede suceder, pero llega el momento que nosotros también estamos llamados, porque la pregunta es, ¿por qué hay personas que tantos años llevan y todavía están gateando? ¿No? Es la pregunta, en otras palabras. Pero llega el momento que yo también tengo que ya comer yo solo, ¿verdad? Tengo que alimentarme yo solo, espiritualmente. Ya tengo que estar yo alimentando a otras personas. En la vida espiritual también, ese es el crecimiento, ese es el fruto al cual el apóstol se refiere. Llega el momento que, como se puede ver en la vida práctica de nosotros, que ya cuando yo he entendido el amor, que soy amado, que soy escogido, que soy santo, que nadie tiene que obligarme a decir, hermano, hay una necesidad que se ha presentado en la iglesia. No, yo me apunto a decir, aquí estoy. ¿A dónde puedo servir? Cambio, mi naturaleza va cambiando, mi postura va cambiando de ser como el niño que dice, mamá, papi, ¿qué hay de comer? O sea, solo dame. Al momento que dice, papá, mamá, mira, ahora aquí estoy para servir. ¿En qué puedo servir? ¿En qué me puedo involucrar para ahora yo servir? No hay que obligarle. Ya no tengo que yo esperar que alguien me llame, sino que yo llamo a alguien. Y si alguien no me llama o nadie me llama, ahí yo me recuerdo el Evangelio, que aunque nadie me llame, aunque me sienta solo, me recuerdo que Jesús, el Padre, el Espíritu Santo están intercediendo por mí, que me llaman hijos, me llaman amados, que aunque mi esposo, mi esposa me diga esto, me diga lo otro, me diga que soy feo, que soy gorda, que soy gordo, en ese momento yo me recuerdo el Evangelio y me digo, aunque cualquiera me diga y quiera cambiar o tachar mi reputación, yo ahora en este momento tengo un abogado delante del Padre que está diciendo que yo soy un amado, soy aceptado, afirmado y que ese Padre me conoce mejor que me conoce mi cónyuge o esa persona que está hablando mal de mí, que si me conociera verdad, supiera lo peor. Pero aquel que me conoce mejor que cualquiera dice que soy amado, que soy aceptado, que soy escogido. ¿Y cómo luciría eso entonces para nosotros, verdad? Y ahí aterrizamos el avión. ¿Cómo puede verse eso en la iglesia Sunlight? Pues a la medida que vamos madurando, a la medida que ya no necesitamos la leche, sino que buscamos la carne, la comida sólida, paso de ser un consumidor a ser, bueno, a esta hora, a las 10, a las 10 y 15, a las 10 y media estoy aquí, hermano, a ver cómo podemos ayudar. Como los hermanos que han venido desde el momento que llegaron es a dónde podemos servir, no solamente cómo podemos recibir, sino cómo podemos involucrarnos. El hermano que acaba de llegar dice, úseme que mis recursos, mis dones están aquí para servir. Por eso dice, el momento que ustedes escucharon el Evangelio y lo entendieron plenamente, dice, han dado fruto. No solamente conocieron teológicamente, supieron más, sino eso fue aplicado a su vida y lo aplicaron. Que Dios los bendiga, hermano, y que el Espíritu Santo nos ayude a progresivamente entender y poner su palabra en aplicación. Oremos. Amado Dios, te exaltamos, gracias te damos, Señor, por
por tu palabra, porque nos recuerda en esta misma mañana que somos escogidos, somos amados. Oh Dios, yo te pido por aquellas personas que incluso están aquí en medio de nosotros o aquellos que nos siguen virtualmente. Padre, que quizás están huyendo de ese llamado. Señor, que quizás como podemos ver en Génesis capítulo 3, en el momento que entra la culpabilidad, el temor, el miedo, nosotros corrimos rápidamente para hacernos higueras. Señor, no sé si quizás la higuera que esté en este momento alguna persona tratando de cubrir ese vacío, tratando de huir o llenar ese vacío con vasijas rotas que no satisfacen. Oh Dios, que hoy puedan ver que el escapar, ya sea a través de la pornografía o la adicción o la compra compulsiva, cualquier sea la higuera, oh Dios, que tú a través de tu Espíritu hoy traigas, que tú quebrantes, Señor, con eso y que hoy puedan ver que el único manantial de vida es Jesús. Es el único que puede saciar nuestra sed. Es el único, como así la mujer samaritana cuando le pidió el agua a Jesús. Y él respondió, si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed, nunca más tendrás necesidad ni anhelarás lo que tu alma profundamente necesita, porque todo eso lo encontrarás en mí, en Jesús, en el Creador de los cielos y la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirse a nosotros esta semana. Espero que esta palabra haya bendecido sus vidas. Deje su comentario y petición de oración. Comparte y síganos a través de las diferentes plataformas y descarga nuestra aplicación Sunlight Church en el campus Miami. Que Dios los bendiga.